Bienvenidos a este segundo día de los ejercicios cuaresmales 2023. Un gusto poder llegar a todos ustedes a través de estos recursos digitales. El día de ayer les señalaba y les hacía ver o intentaba transmitirles que más que las grandes decisiones o las grandes acciones o grandes sacrificios que podemos hacer en la vida, son más importantes las pequeñas decisiones, las pequeñas acciones que tomamos en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. A eso le llamamos hábito. ¿Qué es un hábito? Un hábito es una conducta que se ha repetido lo suficiente como para volverse automática. Repito, una conducta que se ha repetido lo suficientemente en nuestra vida como para volverse automática. El propósito principal de los hábitos es resolvernos los problemas de la vida mediante el uso de la menor cantidad de energía y esfuerzo como sea posible. Un hábito atómico, ¿qué es? Bueno, es un pequeño hábito que forma parte de un sistema más complejo. Por ejemplo, de la misma manera que los átomos son los ladrillitos de las moléculas, los hábitos atómicos son los ladrillitos de los resultados. Esas pequeñitas acciones que tomamos. De hecho, el apóstol San Pablo nos invita a desvestirnos, a despojarnos de esos hábitos viciosos del hombre viejo y a revestirnos de los hábitos virtuosos del hombre nuevo. También el Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien y que las virtudes humanas son hábitos estables. ¿Qué son las virtudes? Hábitos. Es decir, acciones buenas repetidas. Tú haces una acción buena hoy, haces una acción buena mañana y la repites y la repites y la repites y la proyectas a lo largo de toda tu vida, eso se convierte en una virtud. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de los hábitos del entendimiento, la voluntad, las pasiones que regulan nuestros actos y que ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Eso lo habla el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1804. Si tú tienes el Catecismo de la Iglesia Católica, ahí puedes consultarlo y checarlo. El mismo catecismo llama a cultivar hábitos de amabilidad, paciencia, humildad, solidaridad, servicio a los demás para seguir el ejemplo de Cristo y construir una sociedad más justa y fraterna. En resumen, el magisterio de la Iglesia Católica nos anima a cultivar hábitos que nos acerquen a Dios y nos ayuden a vivir como discípulos de Jesús, siguiendo las enseñanzas de la Escritura y de la tradición de la Iglesia. Pero bien, ¿por qué desarrollamos hábitos? Bueno, según la ciencia, siempre que estamos frente a situaciones nuevas en nuestra vida, nuestro cerebro tiene que tomar una decisión. ¿Cómo debo responder a esta nueva decisión? No estamos seguros cómo resolverlos, empieza a haber mucha actividad cerebral, mucha actividad cognitiva y entonces nuestro cerebro está analizando con cuidado cuál es el mejor camino, cuál es la mejor decisión. Exploramos posibilidades y de pronto, ¡bam!, damos con la solución y recibimos una recompensa. Es decir, tu cerebro encontró una manera de automatizar el proceso para resolver el problema. Entonces, ¿qué son los hábitos? Son simplemente soluciones confiables que el cerebro, atajos que el cerebro encuentra para solucionar los problemas que las situaciones, que la misma vida nos va presentando, los retos. Son atajos mentales aprendidos
que aprendemos gracias a la experiencia y a la repetición y a la repetición. ¿Cuál es la dinámica de un hábito? ¿Qué está detrás de un hábito, de una acción que se repite, que se repite, que se repite? De una acción tanto buena o mala, pero que se está repitiendo constantemente. Bueno, para que una acción que tú haces, una acción aislada, se convierta en un hábito, se requiere un proceso muy sencillo. Este proceso consta de 4 partes: señal, anhelo, respuesta y recompensa. ¿Qué significa esto? Que para que una acción que haces hoy llegue a convertirse en tu vida un hábito, tienen que darse esos 4 componentes: señal, anhelo, respuesta y recompensa. Por ejemplo, de repente te llega una notificación a tu celular. Ahí está la señal. ¡Pum! Se activa el foquito, prende la luz, un sonido, un tono, un timbre sutil. Llega una notificación a tu celular. Ahí está la señal. Después, automáticamente la señal que te da el celular destapa en ti, produce en ti automáticamente un anhelo. ¿Cuál anhelo? Pues el deseo de ver el contenido de esa notificación. Si es una notificación de Facebook, si es un mensaje, si es un mensaje de texto, mensaje de voz, ahí está el anhelo. Y luego la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Pues de que agarras el celular y lees el mensaje. Bueno, ahí van tres componentes. Repito, llega una notificación a tu celular, ahí está la señal. Sientes el deseo, el impulso de conocer el contenido de esa notificación. Ahí está el anhelo. Después tomas el celular para leer el mensaje. Ahí está la respuesta. Y finalmente satisfago esa necesidad o ese deseo de leer y saber qué dice el mensaje. Ahí está la recompensa. Señal, anhelo, respuesta y recompensa. Y lo mismo se da no solamente en toda clase de hábitos. Por ejemplo, voy de repente en la calle, quiero dejar el hábito de tomar alcohol, el hábito de embriagarme porque es un problema serio en mi vida, por ejemplo. Y entonces veo a mis amigos en la esquina tomar licor. Ahí está la señal. Y luego automáticamente se me despierta el deseo de acompañarlos y de tomar y disfrutar con ellos. Ahí está el anhelo. Después tomo la decisión, caigo en la trampa, en la tentación, me quedo con ellos a tomar licor. Ahí está la respuesta. Y luego siento y me relajo a beber licor. Y me siento relajado al estar tomando el licor y al disfrutar con ellos. Ahí está la recompensa. Entonces, ¿cómo se crea un hábito? Crear un hábito necesitamos despertar las señales. Que haya una señal que nos capte la atención, que nos despierte el anhelo. Ahí viene el segundo elemento, el anhelo. Tercero, dar una respuesta. Es decir, que esa señal y ese anhelo nos lleve a la acción. Y a una vez ejecutada la acción, pues tener una recompensa. Podríamos decirlo de otra manera. Para poder integrar en nuestra vida cotidiana un hábito nuevo, un hábito bueno, ¿qué debemos de hacer? Hacer que ese hábito sea obvio, una señal que nos despierte la obviedad. Segundo, que nos sea atractivo. Ahí está el anhelo, que nos llame la atención. Tercero, que sea sencillo, que lo podamos ejecutar simple, fácil. Acuérdate que el cerebro busca esos mecanismos de ejecutar las cosas simple, porque al cerebro no le gusta hacer las cosas difíciles porque gasta energía. Bueno, ahí hay todo un tema de neurociencia del cual no voy a entrar ahorita. Y finalmente, hacerlo satisfactorio, que una vez ejecutado ese hábito nos genere una recompensa. Se preguntarán, bueno, y entonces para quitar de nuestra vida un hábito, un mal hábito,
pues hay que invertir esta dinámica, esta mecánica, hay que invertirla. Bien, ¿qué debemos de hacer para quitar un mal hábito en nuestra vida? Uno, quita la señal. Es decir, que no haya ninguna señal visual, ninguna señal sensitiva que nos despierte el anhelo. Segundo, que sea poco atractivo. Que si hay una señal, no nos atraiga, no nos despierte ese anhelo. Tercero, que hacerlo o que caer en ese hábito sea difícil. Y cuarto, que si llegamos a hacerlo, nos genere insatisfacción. Entonces, esa mecánica es bien interesante porque nos va a ayudar a nosotros a implementar en nuestra vida nuevos hábitos, hábitos positivos. ¿Cuál es la mecánica? Bueno, poner señales, hacerlo obvio, que nos despierten esa llamada de atención, que nos generen cierta atracción, que los hagamos de forma sencilla y también que al hacerlos generen una satisfacción momentánea en nuestra vida. ¿Cómo hacer, repito, para quitar un mal hábito? Pues hacerlo invisible, que sea poco atractivo, que sea difícil hacerlo y que nos genere insatisfacción si lo ejecutamos. San Agustín de Hipona, este santo, doctor de la iglesia, decía que los hábitos son un arma poderosa para el bien o para el mal. Debemos de cultivar hábitos buenos y positivos y abandonar los malos hábitos para crecer en santidad. ¿Cómo vamos a cultivar hábitos buenos y positivos de los que habla San Agustín de Hipona? San Agustín, ¿cómo los vamos a cultivar esos hábitos? Haciendo que los hábitos sean obvios, sean atractivos, sean sencillos y sean satisfactorios. ¿Cómo debemos de abandonar los malos hábitos? Buscar la manera, voy a pasar más adelante a detallar esto, de que esos malos hábitos sean invisibles, poco atractivos, que sean difíciles de hacerlos y que nos generen insatisfacción. Bien, primeramente, ¿cómo podemos hacer para despertar las señales, esas señales, hacer obvio esos señuelos para poder nosotros ejecutar un hábito positivo? Mira, te voy a contar una historia. Bueno, de hecho esta historia la condensa James Clear en su libro. Una doctora del hospital de Massachusetts en Boston tuvo una idea genial para mejorar los hábitos alimenticios de los miembros del equipo del hospital, sin tratar de presionar la voluntad, sin decir una sola palabra, sin sermonear al personal de salud para que asumiera buenos hábitos alimenticios, no, sin ninguna sola palabra. La doctora y su equipo comenzaron a cambiar la forma, fíjate bien, la forma como estaban distribuidas las bebidas en la cafetería. Añadieron una cantidad significativa de botellas de agua en los refrigeradores que solo tenían refrescos. Adicionalmente, añadieron canastas con botellas de agua en varios lugares estratégicos del hospital. Después de 3 meses, el consumo de refresco bajó, evidentemente, y el consumo de agua natural subió considerablemente. Lo interesante de este ejercicio de intervención fue que se logró sin decir una sola palabra motivacional. ¿Qué es lo que hizo esta doctora y su equipo? Simplemente puso señuelos, puso señas visibles, accesibles a cualquier persona, de forma que cuando una persona llegaba y veía a su disposición esas botellitas de agua, pues se sentía tentada, se sentía atraída a tomar una botella, y aparte, como era de muy fácil acceso, era sencillo, pues tomaban sus botellitas de agua. Entonces, una manera de hacer obvia una acción es preparando el entorno.
El ambiente, diría yo, que es más importante que la voluntad. El ambiente es la mano invisible que moldea el comportamiento humano. A pesar de que tenemos personalidades únicas, ciertas conductas tienden a generarse una y otra vez bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, tú llegas a una iglesia donde todo mundo está en una actitud de piedad, de silencio, de respeto a lo sagrado y automáticamente asumes el rol, por más ruidoso que seas y escandaloso, asumes el rol del contexto, es decir, del ambiente del cual te sientes rodeado. Entonces, entre más accesible sea una opción, un producto o un servicio, mayores son las probabilidades de que quieras probarlo. Te voy a repetir esta frase porque es bien importante. Entre más accesible sea una opción, un producto o un servicio, mayores son las probabilidades de que quieras probarlo. Entonces, ¿qué debemos de hacer si queremos integrar en nuestra vida un nuevo hábito positivo? Empezar a modificar nuestro entorno, nuestro ambiente, poner señales por todos lados que nos atraigan, que nos conecten con esa acción que debemos o que queremos tomar. Fíjense, las personas visitan Starbucks, estas cafeterías famosas, porque hay una sucursal en cada esquina. Tú vas a Estados Unidos, a la Gran Manzana, a cualquier parte de Estados Unidos está lleno de Starbucks, de cafeterías. El 45% de la venta de Coca-Cola, fíjate bien, proviene específicamente de los anaqueles colocados al principio de los pasillos. Qué dato tan revelador. Es decir, pues somos seres humanos que nos dejamos guiar, nos dejamos pues a veces de forma inconsciente llevar por esos impulsos visuales, esos señuelos, y muchas veces no somos ni siquiera conscientes de ello. Por esta razón, un pequeño cambio en lo que ves puede conducir a un enorme cambio en lo que haces. Por ejemplo, el tema de la pornografía, que está tan arraigado este es un verdadero cáncer en muchos jóvenes y no tan jóvenes, adultos también, que son esclavos de este vicio. Bueno, en gran parte la labor de quitar eso es modificar el entorno, sacar televisiones sacar televisiones y sacarlas de lugares privados y ponerlas en lugares públicos, no usar celular en lugares privados, tener control de la conexión a internet, a cierta hora despertar, es decir, tratar de hacer lo más invisible esas señales que nos conectan y nos arrastran a esos malos hábitos. Fíjense, otra historia bien interesante. Durante la guerra de Vietnam en 1971 se descubrió que más del 20% de los soldados estadounidenses eran adictos a la heroína. Además, un grupo de investigadores a cargo descubrió que cuando los soldados regresaban a su país, solo el 5% de ellos reincidía en la adicción. O sea, parecía ser que los soldados, una vez que regresaban de Vietnam, casi como por arte de magia, se les quitaba el vicio y del consumo de la adicción a la heroína. En otras palabras, 9 de cada 10 soldados que habían sido adictos a la heroína durante la guerra de Vietnam, allá en Vietnam, eliminaron su adicción prácticamente de la noche a la mañana. El estudio descubrió que las adicciones podían disolverse espontáneamente si ocurría un cambio radical en el ambiente. Esto es bien interesante. En Vietnam los soldados pasaban todo el día rodeados de señales, fíjense bien, todo el día pasaban rodeados de señales que desencadenaban el uso de la droga. Era también muy fácil conseguirla
y como experimentaban constante estrés, vivían en medio de muchos estresores por la guerra, convivían también con otros soldados que usaban heroína, y la heroína, y aparte se encontraban a kilómetros de distancia de sus familias. Entonces eso los hacía proclives al consumo de la droga. Entonces, cuando estos soldados regresan a su país, y entonces ya no se ven enfrente de los múltiples estresores, ya es más difícil conseguir la droga, ya conviven con gente mucho más sana en su familia, tienen a su familia, es decir, tienen más candados que les impide caer con tanta facilidad en el hábito pernicioso de la droga. Entonces, esto es bien interesante, sobre todo para las personas que tienen problema del alcoholismo. Me ha tocado conocer muchas personas que los internan en centros en centros pues de restauración, de ayuda humana, psicológica, espiritual, para que se reivindiquen, para que logren deshacerse del consumo del alcohol. Y lo que pasa es de que cuando los meten al centro, pues sí, se desintoxican, llevan un proceso, salen motivados, pero ¿qué crees? Regresan al mismo entorno, regresan al mismo ambiente, con los mismos amigos, al mismo pueblo, al mismo barrio, y vuelve a darse otra vez esta dinámica y este ciclo, y por eso vuelven a caer nuevamente en los vicios o en el vicio del alcohol. La carta a los Corintios dice que no nos engañemos, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, y dice el dicho: el que con lobo se junta, a aullar se enseña. A mí me parece que el impacto que las relaciones o que nuestro círculo cercano de amigos tiene en nosotros es trascendental, tiene un tremendo impacto en nuestra vida. Yo le decía a alguien, no me acuerdo qué día, que le decía lo siguiente, le decía: mira, si tus cinco mejores amigos, si las 5 personas con las que más convives tú, con las que más interaccionas, son alcohólicas, hay una alta probabilidad de que tú también seas alcohólico, si no es que ya eres. Si tus 5 personas más cercanas con las que dedicas más tiempo se drogan, hay una alta probabilidad de que tú termines también usando drogas, si no es que ya la usas. Si las 5 personas con las que más convives, interactúas, con las personas que estás más cercanas fuman, hay una alta probabilidad, casi del 90 y tantos % de que tú vas a terminar fumando. Entonces el impacto de nuestro ambiente, de nuestro entorno, pues es bien importante. Tiene un impacto tremendo en nuestra vida. Por lo tanto, las personas disciplinadas son las que mejor estructuran sus vidas de forma que no requieren usar mucho el poder de la voluntad. Esto es sorprendente, esto está bien padre. Fíjate bien, las personas disciplinadas son las que mejor estructuran su vida de forma que no requieren usar mucho el poder de la voluntad. Es que la voluntad es tan frágil. La voluntad es un recurso tan limitado, tan escaso, que termina por romperse, termina por quebrarse. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues si queremos evitar un mal hábito, pues trata de hacer invisibles todas esas señas que desencadenan el anhelo, el apetito, la atracción por hacer eso. En pocas palabras, las personas más disciplinadas son aquellas que pasan menos tiempo en situaciones que son tentadoras. San Ignacio de Loyola lo decía: evita la tentación y evitarás el pecado. Repito, evita la tentación y evitarás el pecado. Entonces, para desarrollar un buen hábito, ¿qué debemos hacer? Hacer señuelos, signos, poner pequeños elementos visuales
que despiertan en nosotros el anhelo de hacer esa actividad positiva en nuestra vida. Por ejemplo, si quieres tomar el hábito si quieres implementar en tu vida el hábito del deporte, bueno, y lo quieres hacer por la mañana, bueno, antes de dormir acomoda tu short, pon tu alarma, acomoda tus tenis en un lugar visible, a lo mejor carga tu celular, baja algún podcast para escuchar. Yo trato de hacer ejercicio todos los días y yo lo que hago es, pues, bajo mi material, bajo mi podcast, bajo mi conferencia, bajo mi clase, lo que quiera escuchar, para al mismo tiempo hacer ejercicio y estar escuchando, es decir, estar cultivándome, estar aprovechando un tiempo para dos cosas de forma simultánea. Entonces, preparar el ambiente es bien importante. También rodearte de gente que represente aquello que quieres lograr. Por ejemplo, busca tu tribu, tu grupito, tu 1, 2, 3 personas que comulguen con tu visión de vida, que ya estén encarnando, es decir, sean el ejemplo visible de lo que tú quieres conseguir, y empieza a interactuar con ellos, empieza a tener cercanía, y eso va a despertar en ti una relación que esté llena de señas que te impulsen a ejecutar esa actividad. Entonces, para implementar un hábito en nuestra vida, hay que hacerlo visible, que tenga visibilidad, que constantemente estemos identificando guiños, elementos, señales que nos despiertan el anhelo de ejecutar esa acción. También, para quitar un mal hábito, pues hay que hacerlo invisible. Si es posible, si yo paso por una calle por la cual está el grupo de personas adictas a las drogas, al consumo de alcohol, pues ¿qué es lo que haces? Pues no pases por ahí, cambia tu itinerario, cambia tu recorrido, tu ruta por otra forma, de una manera diferente, para que no tengas que encontrarte con esa señal que te despierte el hambre y la sed por ejecutar ese vicio. Entonces, activa la señal y el hábito continúa. Activa la señal y el hábito continúa. Elimina la señal y el hábito desaparece. Bueno, pues hasta aquí este segundo día de ejercicios cuaresmales, en el que te hablé un poco más a profundidad cuál es la dinámica de los hábitos, cómo poder implementar un nuevo hábito en nuestra vida y también cómo tratar de eliminarlo. Te invito a que dejes tus comentarios, a que si tienes una duda, pues la dejes aquí en tus comentarios, y en las próximas sesiones, el día de mañana, pues estaré contestando a tus inquietudes, a tus comentarios. Entonces, pues vamos a continuar el día de mañana con estos ejercicios cuaresmales 2023 titulados Hábitos Católicos. Hasta mañana.